Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Encarando la Psicología. Así es, querida audiencia, y el día de hoy les traemos un tema muy interesante. El tema es trastornos disruptivos. Y qué mejor que hablar de un tema tan interesante que analizándolo en una película también tan interesante como es Los Escritores de la Libertad. Los escritores de la libertad. Una película que nos habla de Erin Gruwell, una mujer que se dedica a la docencia. Recién inicia su profesión en la preparatoria, como maestra de inglés en primer año. Y de verdad, qué gran reto con el grupo que le tocó. Pero mira, la maestra Grood no se intimidó. Ella consideraba que el entorno social donde viven sus alumnos no determinaba ni su nivel académico ni de inteligencia de cada uno de sus alumnos. Lo complicado que tenía con sus alumnos era que no lograra que hablaran con ella simplemente por el hecho de ser blanca. Y poco a poco vamos conociendo a estos interesantes alumnos y personajes en general que nos van soltando pistas de cómo es tener trastornos disruptivos. Así es, Jimena. Primeramente, nos encontramos con Paco, el novio de Emma. Este presenta signos del trastorno de conducta, ya que en la escuela inicial, en la cual, junto con su pandilla, entran a la escuela y se desata el caos. Comienza una pelea, la cual alborota a toda la escuela y logra que las cosas se salgan completamente de control, haciendo que la maestra se dé cuenta de lo complicado que sería cambiar la situación. Pero por ahí tenía que empezar, por hacer un cambio. Y en la escena del mini supermercado, en la que llegan con la idea, al parecer, de comprar unas cuantas cosas, y debido a una pelea que un cliente tiene con el gerente, el novio de Eva, decide entrar en acción y con el uso de un arma se aprecia su normalización de la violencia, la intimidación y el uso de armas. Y no nos olvidemos que asesina a un chico asiático con un arma en esta escena del supermercado. Una persona que asesina ya es considerada gravemente con personalidad antisocial. Sí, Jimena, también podría ser que al tener este patrón de vulneración de derechos pueda tener esta personalidad. Bueno, ¿y qué me dices de Yamal, uno de los personajes más notables de la película? Desde el primer momento se presenta bajo las actitudes típicas de las personas negativistas desafiantes, ya que en el primer día se manifiesta en contra de la maestra Growell, cuestionando sus capacidades como docente. Jamal se burla de las actividades de la maestra, diciendo frases como, oh, le dieron a la maestra. Se burla muy descaradamente. La maestra trata de controlar la disciplina y le pide a Yamal que se siente en el primer banco, a lo que él le contesta, ¿qué? De forma grosera, y hace caso omiso a la petición de la maestra Growell. Vuelve a sentarse en su mismo asiento y le contesta a la maestra, pues ahí está, refiriéndose a que se volvió a sentar donde él quiso y seguido le comenta, me pregunto, ¿cuándo quitará esa sonrisa babosa? Y también muestra signos de personalidad explosiva intermitente, ya que de un segundo a otro pierde el control y arremete contra cada uno de sus compañeros por un comentario mínimo en esta escena de la primera clase. Yo creo que podría tener un poco de las dos, pero tienes razón con este rasgo de explosivo intermitente, una actitud muy típica. Y Marcus, otro de los estudiantes, muestra signos de trastorno explosivo intermitente debido a sus arranques contra las otras pandillas y el odio que les tiene por la lucha que presentan de los territorios. Estoy de acuerdo con tu diagnóstico para Marcus. Tampoco olvidemos que en la película nos muestran cómo las pandillas han formado parte de su vida, razón por la cual su mamá lo expulsó de su casa. También durante la película hay una escena que logró llamar mi atención por completo. ¿En serio, Jimé? Platícame, ¿cuál es? Tito hace un dibujo sobre uno de sus compañeros de la clase con la intención de molestarlo por su color de piel, pasando el dibujo de él hacia los demás, para que pudieran burlarse. La maestra lo nota y se acerca para tomar aquel papel con el dibujo, dándoles a los alumnos una plática sobre las anteriores pandillas, las cuales se habían tomado el tiempo de dibujar a judíos y negros, mencionando que eran unos animales, para que a la gente no le importara si ellos morían. Incluso les da una lección mencionando que aun si fueran los más grandes pandilleros del lugar, no serían recordados porque lo único que dejaron fue aquel dibujo. ¿Sabes qué creo, Jimé? Mira, déjame te doy mi punto de vista.
La mayor falacia que tiene el sistema educativo es que se cree que solo debemos darle conocimiento a los alumnos como si se tratara de insertarle un chip o un dispositivo electrónico, pero olvidamos que al estudiante se le debe brindar herramientas para que además salga adelante en un nivel profesional, que pueda ser constructor de una nueva sociedad donde se puedan apoyar entre compañeros, aprender a trabajar en equipo, aprender de valores para lo mismo, porque trabajar en equipo nos va a servir para toda la vida. Y por último, hablemos de la estudiante que es la más sobresaliente y que nos muestran su trágica historia, Eva. De verdad que sí, el caso de Emma es muy lamentable. Y pues Eva, al sufrir una situación tan fuerte en su infancia, pudo haber desarrollado una aversión a la autoridad. Esto lo podemos ver en muchos insultos hacia la policía y pues a toda la autoridad en general. Y Eva en la película menciona, escribiendo en su diario, menciona lo siguiente. En Norteamérica, una chica puede ser nombrada princesa por su belleza y simpatía, pero una princesa azteca era elegida por su sangre para pelear por su gente, como papá y su padre, es decir, el abuelo de Eva, ¿verdad? Que pelearon contra los que decían que somos menos que ellos, que no somos iguales en belleza y atributos. Aquí, desde este momento, podemos notar el racismo y discriminación que desde generaciones atrás toda esta sociedad estaba presentando, es decir, todo este entorno que se encontraba alrededor de Eva. Por lo mismo, este guión que les acabo de mencionar hace referencia a la fuerza que conlleva la sociedad para poder sobrevivir. Es una fuerza de resistencia. Es por esto que a la maestra Growell no la aceptaban simplemente por el hecho de ser blanca, como lo mencionábamos al inicio del podcast. Era un instinto de defenderse personalmente como sociedad. Debemos resaltar aquí en este guión la trágica escena en donde tristemente se vive tanta violencia en su entorno desde pequeña. Eva narra, estaba fuera de su casa sentada y dice, era el primer día de clases y esperaba que mi padre me llevara al autobús. En ese momento de la escena, Eva saluda a Roberto, que estaba enfrente de su casa, quien parecía ser un vecino y en cuestión de segundos un carro pasa y asesina, le da balazos a Roberto y ahí es donde Eva dice, menciona, cuando vi la guerra por primera vez. Es por esto que pensamos que Eva pudo haber desarrollado trastorno negativista desafiante por su actitud defensiva y por lo antes mencionado. Pero tampoco podemos descartar un trastorno de conducta, ya que podemos apreciar cómo en una escena le abre las puertas de la escuela a la pandilla de Paco para que estos arremetan contra los estudiantes negros y así pues se provoca todo el disturbio. Sí, muy típico también de las personas con trastorno de conducta. Sin embargo, pienso que tiene más rasgos de la negativista desafiante. Y nos faltan trastornos por ver en la película. Un ejemplo podría ser la cleptomanía, que es un trastorno que hace que la gente se robe cosas y muchas veces sin darse cuenta y es por mero placer. O la piromanía, que es el placer por provocar incendios. Esto, si no se trata, podría llevar a la persona incluso a asesinar a más gente accidentalmente. Sin duda, trastornos muy interesantes que me gustaría invitar a la audiencia a terapia, si es que se sienten identificados con alguna de las características mencionadas. Sí, oigan, vayan a terapia, la salud mental importa. Bueno, y esto sería todo por nuestra emisión. Muchas gracias por escucharnos y si están interesados o interesadas por la película, esta se encuentra en plataformas de streaming como Netflix. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias por escuchar Encarando la Psicología.